Dice Sheinbaum que hay que analizar el nivel de la auténtica autonomía que hay en las fiscalías del país. Claro, vamos a analizarlo y empezamos, si quieren, con la independencia de la Fiscalía de la Ciudad de México, porque sí es independiente, ¿no? De hecho, desde que ella estaba Ernestina Godoy, ya ven que sí era muy independiente. Me acuerdo de una ocasión en la que Lady Rebsamen le dio una orden a Ernestina Godoy. ¿Sobre qué fue? El caso es que fue ahí en el circo, no, en sus mañaneras, en las que tenía ella. Le da una orden, ahí estaba Ernestina Godoy, y le dice Ernestina Godoy: con mucho gusto, presidenta. Órale. O sea, la jefa de plaza dándole orden a la fiscal independiente. Una belleza. En los hechos, las fiscalías pues jamás lograron la independencia que se pretendía y que es necesaria. Los sistemas de justicia con fiscalías independientes son los que funcionan. En los hechos en México no ocurrió. Por eso las fiscalías, que es donde está el cuello de botella de la justicia, también en las policías y no en el Poder Judicial, pues nunca funcionaron y seguimos teniendo ese espantoso 95% de impunidad. Además de que son bastante incompetentes. Pónganle atención, adoctrinados, porque esto que dijo hoy Lady Rebsamen cuando le preguntaron sobre el tema, lo tuvo que haber dicho al inicio de las campañas del Poder Judicial, pero ahí sí se cayó. Porque aquí sí hace la aclaración. A ver, son las fiscalías las encargadas de llevar a las personas ante el juez, son las que preparan las carpetas de investigación. Claro, sí lo hemos dicho desde siempre. Me acuerdo de esa ocasión en que allá en Mérida fue la ministra militante Loretta Ortiz y una chica que se llama Mili le gritó, ¿se acuerdan? Aquí subimos el video, le gritó que estaba engañando a una persona. Esta persona le decía: yo tengo 7 años con un caso y no avanza en la fiscalía, no avanza mi caso, así decía, y no avanza en la fiscalía, decía el señor. Y le decía a Loretta Ortiz: sí, por eso hay que reformar el Poder Judicial. Y esta chica le dice: mentira, señor, lo están engañando, las fiscalías no pertenecen al Poder Judicial, la fiscalía pertenece al Poder Ejecutivo, ¿por qué los engaña?, le decía. ¿Se acuerdan de ese caso? Bueno, ahora Lady Rebsamen sí hizo esa pequeña distinción que era muy importante, que estuviera diciendo: no, miren, ¿saben qué? Las fiscalías son otra cosa. Las carpetas de investigación mal hechas pueden provocar que un juez tenga que liberar a alguien, porque si no le presentan pruebas de que el detenido cometió tal o cual delito, pues no pueden tenerlo a fuerza. O sea, tiene que haber pruebas, no puedes meter a la cárcel a alguien sin pruebas. Le tienes que demostrar el delito que cometió. Pa' pronto. Dice Lady Rebsamen que no es una propuesta de ella. Pretenden regresar al modelo anterior. Les digo que son el PRI y ustedes no me hacen caso. Apenas estábamos librándonos del modelo priista de las procuradurías, porque los procuradores de justicia pues eran puestos a dedo por los gobernadores, y en el caso de la Procuraduría General de la República, pues puesto a dedo por el anélido que estuviera en el poder en el momento. Y miren cómo nos ha ido. Bueno, eso es lo que quieren hacer. Dice la palurda que no es propuesta del gobierno. Sí es, desde hace bastante tiempo, desde que estaba el gusano barrenador, ellos tenían la idea, pero utilizan a sus esbirros. Aquí en esta nota se habla de quién está presentando esta iniciativa, fíjense, dice aquí en el segundo párrafo, con el argumento de que el modelo no ha funcionado, el senador morenista Waldo Fernández dijo ayer que su partido, el cártel del PT y el Verde, están analizando en la Cámara Alta presentar una iniciativa para que éstas vuelvan a depender del Ejecutivo Estatal y que éste proponga al titular. Y a nivel nacional, el gobierno morenista quitó independencia, a nivel nacional ya quitó independencia al Poder Judicial, y ha desaparecido o absorbido organismos autónomos como el INAI o la COFESE y la Comisión Reguladora de Energía, entre otros. Bueno, pues ahora van por las fiscalías. Miren nada más todo lo que ha desaparecido con los gobiernos de la secta. Poder Judicial, los autónomos como el IFETEL, la COFESE, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, el INAI,
el Mejoredu, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, el Coneval, que fue una barbaridad y lo desaparecieron, ¿no? Y ahora van por las fiscalías. Aunque diga la palurda que no es verdad, que no quieren controlar a las fiscalías, como no pretendemos controlar al Poder Judicial, no es esa la tarea del gobierno, no es nuestra intención. Por favor, hemos aprendido bastante en este largo caminar con los políticos sátrapas en nuestro país. Cuando ellos dicen no, es porque sí, y ahora quieren controlar las fiscalías. Que lo digan claro, total. Lo hagan o no, de todas maneras tienen su espuria mayoría para aprobar cualquier chingadera que se les ocurra. Pues ya por lo menos que no sean tan mentirosos. Carajo, hasta vendría bien un poco de descaro en este momento. Sí, queremos controlar las fiscalías, queremos que regrese al control del Poder Ejecutivo, como cuando nuestros ancestros del PRI, de quienes provenimos nosotros, y muchos de ellos siguen acá, por cierto, tenían el control de todo, absolutamente de todo, incluidas las fiscalías. Escuchen a la palurda dar maromas para justificar algo que es evidente y que va a suceder. No es una propuesta del gobierno, no. Es evidente que tienen que analizarse la autonomía de las fiscalías, cómo ha funcionado. Evidentemente, pues ya en algunos estados ya tiene más tiempo, a nivel federal pues desde el 2019, entonces pues tiene que analizarse, pero no es una propuesta del gobierno federal para poder quitar la autonomía a las fiscalías. Pero estaría de acuerdo en que se analice entonces, para ser más claro. Pues hay que analizar, o sea, ya pasó la reforma al Poder Judicial y que entre otras cosas pues hay que analizar la función de las fiscalías y cómo han funcionado, pero no hay ninguna propuesta nuestra que tenga que ver con quitarles la autonomía. Gracias, presidenta. Buenos días. Claudia Guerrero, del periódico Reforma. Sobre este asunto de el análisis de las iniciativas o posibles iniciativas para modificar el modelo de las fiscalías, quisiera preguntarle si usted considera que ese modelo funcionó o no funcionó, está agotado en los hechos desde su punto de vista, ¿fue útil para la Procuración de Justicia? No quisiera dar una… es decir, hay que analizarlo profundamente. Hay fiscalías en algunos estados que funcionan muy bien, hay otras que no funcionan tan bien. La Fiscalía General de la República funciona bien y en otras cosas tiene que mejorar. Entonces yo creo que en general es importante para el país. Las fiscalías es una institución fundamental, indispensable para la pacificación y la disminución de la violencia en nuestro país. Indispensable, porque son finalmente quienes persiguen el delito. La Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues tienen una parte preventiva y tienen otra parte de coadyuvante del Ministerio Público para poder hacer la inteligencia y la investigación. Pero quien presenta las carpetas de investigación ante un juez es la Fiscalía. Entonces, creo que vale la pena analizar el funcionamiento de las fiscalías y qué otras cosas deben tener para mejorar su operación. Ya la discusión de la autonomía o no es otra cosa, pero creo que es importante mejorar en general en nuestro país la Procuración de Justicia. ¿Usted tiene una posición personal sobre el tema de la autonomía? Pues creo que en algunas cosas es importante. A ver, la autonomía se planteó en la idea de que no hubiera un uso político de las fiscalías. Ese era, digamos, el fondo de la autonomía, que no dependiera del Ejecutivo si perseguía a una persona o no, independientemente del delito que hubiera cometido. También se pensó en la idea pues de que tuviera mucho más profesionalización para la persecución del delito. Y hasta ahora pues todos debemos decir que las fiscalías requieren mejora
todas las fiscalías. Entonces, en ese marco hay que analizar la función de las fiscalías y qué más debemos hacer en nuestro país para mejorarla, más allá de la autonomía. No es ningún interés nuestro, como no es interés para el Poder Judicial. La intervención del Ejecutivo en el Poder Judicial no es interés de la presidenta, tampoco es interés de la presidenta tener influencia en la Fiscalía para poder controlar lo que hace la Fiscalía. Pero el país necesita revisar la función de las fiscalías y si están cumpliendo todas con su función o requieren todavía más herramientas y más instrumentos.